Me gustaría que nos apoyaran un poquito, que hubiese más compañerismo con los emprendedores. ¿Cómo cambiarlo? Y yo trabajaba ahí en un ambiente, están todos mis amigos, entraron 15 de mi generación. Mi jefe era mi profesor, el otro era el abogado que más me celebraba las imitaciones, me compraban mis obras de teatro para los clientes. Ellos amoldando a mí, a pesar de todo eso, era lamentablemente, y ese era como mi gran dolor, era como, no puedo forzar que me guste algo que no es, que me interese algo que no me interesa. Fue mi papá, cuando mi hermano le dice, está llegando un poco apagado, vienen y me dice, ya, salgamos. Y yo, pero ¿cómo? Le digo, no es cambiarme de estudio, el estudio es increíble. Y decía, no, se acabó Derecho. Y que mi papá le dije que para mí mi papá es el camino para siempre. Pero siento que los humanistas no estamos recibiendo el chorreo de lo más técnico o más empresarial. O sea, a un historiador debería tener un ramo de emprendimiento. Quiero estar en Corrientes una noche, si tengo que subir a pura gente de Chile para que llenemos el teatro allá, me da lo mismo, porque no es la plata es como, sé que allá el teatro es muy importante, es un referente y me encantaría decir que lo logré. Entonces me dice, pero entonces ya no haría abogado. Sí, sigo siendo, lo ocupo para mi empresa. Es una forma de pensar. Bueno, Nacho, acá, juégatela. Nos propusimos la meta ambiciosa de contar 1000 historias. Fue la número 28. Mira. Partimos hace un par de meses. Y en el fondo, lo que tratamos de buscar es cuál es la parte normal de la historia extraordinaria. O sea, el origen, de dónde venís. Porque lo que queremos es que este video, o sea, háblale al niño, háblale a quien quiera en el fondo, pero yo te sugeriría, no sé, pues quizás ese niño que contaste que venía llegando al colegio desde Perú, bueno, o sea, al niño de 15, al niño de 16, a los 11 años, oigo harto los 11, lo que queremos es estimular esa mechita, ¿no? Perfecto. Queridos amigos, amigas de Juégatela, muy bienvenidos a este nuevo episodio. Qué suerte poder estar acá para poder conversar con el entrevistado que tenemos hoy, el gran Nacho Navarrete. Si alguno no lo ha conocido, no puede dejar de ver, bueno, de todas maneras, algunos de sus tantas videos en YouTube, presentaciones en TED, sus monólogos de Networking. Ahora está trabajando en su próxima obra. Este abogado tan poco convencional, tan entretenido, que nos regaló la vida. Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá. Tú eres un personaje mitológico en el emprendimiento chileno. En nuestro encuentro, la primera vez que nos vimos a la cara fue de local, que fue cuando estaba haciendo la obra más grande de mi vida en el Municipal de Las Condes. Esa es la función más grande que ha habido hasta ahora. Ah, mira. Y fuiste la única persona que se saltó todas las barreras para llegar al backstage post-obra, darme un abrazo. Y que alguien tan emprendedor como tú se haya fijado en mí y en mi trabajo, todo eso, para mí fue súper especial. Y ahí me dijiste, vamos a quedar en contacto, y acá estamos de vuelta casi un año exacto después para conversar. Tú sabes que esto, la gente me dice, ¿cómo te ponís 1000? Porque además yo cumplí mis 50 el año pasado, la gente está como desligando responsabilidades. Y realmente dije, no, 1000. ¿Y por qué? Porque sabes que me hace tan bien conversar con gente como tú. Totalmente. Así que muchas gracias. Feliz de hacerlo. Como que me creé esta empresa, este modelo, para obligarme a tener estas conversaciones. Son clases particulares cortitas. Un podcast es eso. Cualquier persona, puedes sentar acá a personas que tienen experiencias de vida, y tú, como curioso igual que yo, vivimos para abrir las cabezas de otro, y así se siente hacer eso. Uno de los no sé si probablemente de los videos, de los TEDx más vistos, es tu participación en Frutillar. Me encantó que te pusiste todas las etiquetas y cómo la vida te fue sacando todas esas etiquetas, te fuiste aferrando a una. No sé, parte de donde queráis, pero eso yo lo encontré increíble. Cuéntanos de tu infancia, tu origen. Listo, feliz. Yo soy el producto de dos papás muy distintos, siguen juntos, 38 años de matrimonio, yo tengo 37. Jorge y Marcela, ¿cuánto? Hermanos somos 3, soy el mayor, el otro es 2 años menor y el otro 4 años menor. Y lo loco es que como que nos distribuimos las carreras y nos distribuimos las pasiones. Yo soy abogado, el del medio es doctor, dermatólogo, y el menor ingeniero civil. Pero yo soy actor, el del medio es dibujante, pintor, y el menor es músico de jazz. No te puedo Entonces, creer. 3 hombres. 3 hombres, y con las 3 carreras tradicionales, pero cada uno en una, y 3 vocaciones artísticas, cada uno en una. Y esto es porque mis papás, mi papá Jorge, ingeniero civil industrial, de la Chile, una sola cosa toda su vida, trabajó en la papelera toda su vida, partiendo de subingeniero hasta supergerente. Vivimos en Perú por el trabajo de mi papá. Y él me demostró esto él es mi compás ético, digo yo, él es mi director personal, mi papá es el que me dice la verdad, y aunque duela, siempre con cariño, es mi Pepe Grillo desde chico. O sea, está en el centro alumno del colegio, ¿estás seguro que quieres hacer? No sé. Y yo, pero es que... calma. Y él es siempre calma, y las cosas bien hechas, y la decisión correcta, y muy sabio,
pero siendo que yo en mis 15 años de carrera que llevo he hecho ya tanta cosa, él siempre ha hecho solo una. Y nunca me ha dejado de parecer admirable y sexy y encomendable estas personas que pueden amar un proyecto como La Papelera, que es una empresa tradicional, y donde él hizo una carrera muy feliz, gracias a eso tenemos la educación que tenemos, todo. Pero en él admiro esa la constancia, el hacer una cosa bien hecha y de la forma correcta. ¿Sigue en la papelera? Acaba de jubilar, Mira. acaba de jubilar. Y mi mamá es lo opuesto en el sentido de que es exploratoria de todo lo que le interesa. Ella quería ser chef cuando chica y acá en Chile estudió ingeniería en alimentos porque no estaba la alternativa. Ingeniería en alimentos. Y cuando vivimos en Perú dijo, ahora, y se metió a estudiar ella de 40 años con puros de 20 años, gastronomía en Perú. Y es chef en comida peruana, yogi, hace yoga todos los días. ¿Un restaurante? No, hacía de banquetera, cosas así. Era por placer realmente de cocinar. Y hoy en día es pintora de cuadros estos de cinéticos, estos que son como que... Sí. Entonces súper cuadrada él, algo de la pero es una ingeniera en alimentos, chef, no sé cuánto, como 7, 8, y fue emprendedora cuando tenía 30 años. Entonces, todos sacamos como la creatividad, lo exploratorio de mi mamá, pero ese trabajo duro de todos los días, no sé cuánto, de mi papá. Y yo creo que los tres hermanos somos muy parecidos a pesar de los distintos intereses en el cómo los llevamos a cabo. Seguramente te la han preguntado a ellos, pero ¿cuál es la explicación? O sea, porque uno ve cómo surgió esto, o sea, desde la convencionalidad total Ajá. hasta la no convencionalidad total. Los tres somos muy lectores, por ejemplo, los tres hermanos. Nos fascina leer. Y eso era desde muy chico. Y yo creo que leer... ¿Obligado, inducido o espontáneo? Podías elegir cualquiera y podías ser un condorito, pero en la noche antes de dormir los tres hermanos teníamos que leer un par de horas y estamos los tres, cada uno en su cama, y a ver qué estás leyendo tú, esto. Y si algo era bueno se lo pasabas al hermano, entonces como que nos permeó harto esto y la lectura es tan amplio, o sea, te puede gustar la astronomía, puedes leer de cualquier cosa. Entonces, desde muy chicos teníamos demasiadas experiencias ajenas. El hecho también de que nos fuimos, yo me fui a los 7, 8 años del Verbo Divino a Perú. Y a los 7, 8 yo nunca había volado en un avión. Mis amigos, como tengo las cartas todavía de todos ellos, como dibujando Perú como una selva nomás, porque uno veía así el Amazonas. Y no teníamos idea dónde íbamos. Entonces, partir de cero, que creo que es una cosa tan emprendedora, y creo que es algo que conversando con emprendedores me he dado cuenta de que muchos somos los que cambiaron harto de colegio, o estuvieron en hartos países, los hijos de diplomáticos. Hay mucho emprendedor porque creo que hay una cierta, pues para bien una facilidad, y para mal también una carencia de esta cosa que no tenemos tanta raíz, y pues, de nuevo, y parto de nuevo, y me reinvento, y tenemos habilidad para conocer personas. Y es porque lo tuve que hacer cuando me fui para allá, cuando volví en primero medio al colegio acá. ¿Al mismo colegio? No, ahí llegué al Craig House. Ya. Llegué como actor a un colegio rugbyista. Así que también fue Con acento difícil. peruano. Ay, con acento peruano. No, terrible. Yo me hubiese buleado. Pero eso, más la formación de mis papás, esto como... Y el colegio de Perú era extraordinario, era muy interdisciplinario, muy abierto de mente. Allá fue que descubrí el teatro, yo no lo había conocido hasta ¿Cómo entonces. se llama el colegio? Newton. Ya, Newton College. Sí, era como un nido de águila estos colegios, como que habían hijos de arqueólogos que estaban en Perú partiendo con todo el tema de arqueología. Entonces, tenías compañeros de todo el mundo muy entretenidos y en ese hervidero de que, por ejemplo, deporte, te hacían todos los deportes. Había una semana de béisbol, una semana de handball, una semana... Y no había nada a destacarse en ningún deporte, pero los probaste todos. Claro. Y en arte era la semana de la acuarela, la semana de no sé cuánto, entonces te estimulaban todas las posibilidades y eso para mí fue, o sea, mi universidad de vida, fue ese colegio en Perú, lo más formativo que tuve. Cuando volviste en primero medio, fuiste material, como le decían, Ajá. durante un año completo, Así es. hasta fin de año, de lo que Ajá. salía en la charla. En la Ajá. charla. ¿Tuviste experiencia de bullying de chico también? No, solamente ahí. O sea, de chico eres Solo más ahí. convencional. Sí, de chico yo en el Verbo era piolita, tenía mi anteojo y leía y nunca había hecho teatro ¿Hay porque fútbol? no sabía. Nada, ni un deporte, hasta los 35 años nunca hice deporte. Pasaba inadvertido, no llamabas la atención. No, en mi viola. casa hacía voces nomás que imitaba fácil al Pato Donald, esto que digo ahí, los personajes de Disney, a mi papá, pero muy privado, muy, como yo soy más introvertido que extrovertido, creo. ¿Esa faceta te la conocían de niño en el verbo? Solamente mis papás, no, en el Verbo nada, eso nunca se vio, y en Perú, con muy buenos profesores de teatro, hay muchas voces dentro tuyo y me la empezaron a trabajar, y lo curioso es que siempre fue comedia, o sea, nunca me he estirado hacia el drama, no me llama, me gusta hacer reír, me encanta la exageración, y cuando descubrí eso en Perú fue un sentido de pertenencia, así, me encanta estar arriba del escenario, me encanta hacer reír,
Y cuando llegué a Chile, en primer lugar que uno ya más o menos está como armando su personalidad, que te dijeran esto acá no tiene cabida, fue muy difícil. Fíjate que me acordé, uno de mis hijos, tuve la suerte de pasar una época en Estados Unidos, ¿Ya? y a él le encantaba el fútbol, pero no era tan bueno, entonces no era una alternativa, Ujú. porque al final, si no eres muy bueno en un colegio futbolero, bueno. Y cuando estuve en Estados Unidos, los gringos eran más o menos, ¿Mm? pero él fue a una academia y jugaba a 3 cuadras de donde estábamos viviendo, y cuando nos volvimos a Chile le pregunté qué fue lo que más valoras de esta experiencia, y me dijo, papá, ¿sabes qué? La posibilidad de poder jugar fútbol. Porque en Chile es el terror. Es todo con miedo. Porque en el fondo es tanto el miedo a equivocarte, porque sabéis que si te equivocás y dais el mal pase, qué sé yo, te van a hacer pedazo. Y me dio tanta pena. ¿Tú creéis que eso será algo propio, más propio de la cultura chilena, o es propio de la raza humana, o es propio del subdesarrollo? ¿Te tocó vivirlo? Sí, ¿Cómo se sí. puede superar? ¿Cuánto te forjó tu carácter? Justo ayer en una entrevista hablaba de como creo que en Chile nos falta un poco de compañerismo, como entre emprendedores, por llevarlo aquí, a lo más chiquitito, que es, somos bien reservados con lo mío y no lo comparto, somos celosos de lo que está armando el otro. No lo veo tanto así en Perú, en Colombia, me parece más, como que son más abiertos. Y acá esto, como emprendedor tenéis que fracasar y aprender a fracasar, y creo que estamos súper claros los emprendedores de que, o sea, estamos en eso hace rato, pero falta que casi que eduquen al resto como déjenlos fracasar, porque lo terrible es el resto que, uy, mira, supiste que no sé. Y hay como un morbo del míralo a él, y no sé, como, me gustaría que nos apoyaran un poquito, que hubiese más compañerismo con los emprendedores. ¿Cómo cambiarlo? Hoy, Porque claro, porque al final está prohibir, limitar el bullying, está bien, pero ¿cómo darle la vuelta positiva para apreciar la diferencia? claro. ¿Ah? A mí en el colegio lo que dio la vuelta finalmente, o sea, yo hice ese show final de imitación el primer año que era mi todo o nada, si es que no les gustaba eso ya me tenía que cambiar de colegio nomás, y les encantó, y de ahí era como, oye, ¿podéis imitar al profesor de deporte? Sí, así. Y era como, oye, el teatro, pero me bajaba del escenario y era, nunca había hecho imitaciones para mis amigos, y era, las tenía todas acá guardadas en la cabeza y me hice útil, y ahí estos mismos que me hacían bullying estaban por echarse primero medio, y me encantaba la historia, me encantaba enseñar, que yo le enseñaba a mis hermanos, yo era muy profe. Y a estos mismos que me hacían la vida imposible, dije, y hoy día digo, pero qué nivel de... Pero no era consciente, yo les enseño. Yo iba a la casa de ellos, y ahí cuando uno ve los hogares de los que te bulean, entiendes harto más, y parte de una cosa más empática hacia, chuta, qué difícil. Y les enseñé, y se sacaban mejores notas que yo finalmente. Y ahí nos hicimos amigos. Y entonces fue una cosa como, lamentablemente, ahí como persona tuve que hacer un esfuerzo doble de no solamente hacer lo mío bien, sino que entregarlo al otro a pesar de que no te da nada. Y esos son mis grandes amigos hoy día en la vida del colegio. Fue así. Oye, bueno, en los dos estereotipos quizás que nos contaste de tus papás, o sea, o el resumen, yo le atribuyo mucho mérito a tu papá, que si bien fue estructurado y enfocado y constante, Ujú. pero a veces dicen que los padres tienden a extrapolarse y proyectarse y como que creen que es porque eso le funcionó, entonces tratan de inducir a que sus Ajá. hijos sigan un camino parecido. No. El hecho de que ustedes tres no lo hayan hecho, eso tiene mucho mérito de tu papá. Mucho, y mi papá es muy admirable en él. Él fue cuando mis hermanos le pasaron, ellos vivían en Perú de nuevo, y cuando yo iba en el segundo nuevo, año, después de que tú tenías- después de que estuvimos esos 7 años juntos, terminamos el colegio acá, yo terminé la universidad y ellos se fueron 6 años más juntos, también por el Los trabajo de mi tres papá. hijos se quedaron acá. Y los tres nos quedamos de roommates, los tres hermanos. Ya. Y yo iba en mi segundo año de trabajo como abogado y mis hermanos llamaron a mis papás y le dijeron, Ignacio está un poco apagado. Y a mí el estudio me trataba increíble, mi jefe era mi profesor, o sea, era todo bueno, pero era ¿Estudio? en Cariola. Ya. Y yo trabajaba ahí en un ambiente, están todos mis amigos, entraron 15 de mi generación, mi jefe era mi profesor, el otro era el abogado que más me celebraba las invitaciones, me compraba mis obras de teatro para los clientes, o sea, era el estudio anómalo, pues como que ellos amoldando a mí. Yo estudiaba un MBA los fines de semana, entonces me dejaban tomarme los viernes para ir a clase. Y a pesar de todo eso, era lamentablemente, y ese era como mi gran dolor, era como, no puedo forzar que me guste algo que no es. Como que me interese algo que no me interesa. Entonces era peligroso para el estudio, para los clientes, para mí, y sentía una carga de estar ocupando un asiento que podría estar ocupando a alguien que lo mereciera, lo quisiera y lo usara bien. Y en ese periodo fue mi papá, cuando mi hermano le dice está llegando un poco apagado, vienen y me dice, ya,
salgamos. Y salgamos, y yo, pero ¿cómo? Le digo, no es cambiarme de estudio, el estudio es increíble. Y dice, no, se acabó Derecho. Y ahí, y que mi papá le dije que para mí mi papá es el camino para siempre. Y le digo, ¿qué voy a hacer? Y yo tenía algo súper, que creo que lo he ido aflojando con el tiempo, pero en ese minuto era, uno solamente puede hacer lo que te da el cartón. Como, tengo que estar autorizado para lo que ejerzo. Y yo ya sabía, por haber hecho teatro en Nueva York por un año, que fue mi intercambio, que a los 2 meses dije, no puedo hacer esto todos los días. Perdón, no puedo. De Derecho tomaste un intercambio y ese año en Nueva York Hice Derecho en 4 años y dejé todo lo electivo al final. Ya. Y yo había pedido si me podía ir de intercambio, si me iba bien, me fue bien. Y me fui a NYU, a la Universidad de Nueva York, a hacer 8 meses de teatro. Y en vez de tomar 4 electivos, tomé 8. Y no me los convalidaban, pero era... De nuevo, ¿qué hubiese estudiado teatro, Nacho, ahora que estás con teatro? ¿Hubiese estudiado en comercial? Derecho. ¿Tu papá cuando te dijo se acabó el Derecho también estaba diciendo llegó el momento de la actuación? No, porque él ya sabía que yo no... Cuando tuve actuación full, que uno siempre puede tener esa excusa, si me hubiesen dejado ser emprendedor, hubiese sido de los mejores, tuve 8 meses de ser actor. Y a los 2 meses era, no puedo hacer esto todos los días. ¿Pero él sospechaba cuál iba a ser tu próximo paso? No, en absoluto. Pero, y eso es lo lindo, que es lo que trato de transmitir en la obra de teatro, como el rol del papá, o la mamá, o los abuelos, quien sea, en el caso de cada uno, que es esa confianza en las habilidades del hijo para salir adelante, por sobre la carrera. Y eso yo lo sentí en ese minuto como, bueno, si es que él está tomando este riesgo, tengo que ser capaz, pero... Y yo le decía, pero ¿y me meto a estudiar ahora 5 años de algo? De psicología, pedagogía, publicidad, me interesan todo esto. Me dijo, creo que un MBA. MBA, po. Y como, pero le digo, soy malo para la matemática. No es matemática, ya no se trata de sacar cálculo. Me dijo, tienes muchas ideas desde muy chico, pero están desordenadas, esto te da estructura, vas a conocer personas que quizás pueden hacer esos proyectos contigo. Pero yo no pensaba en emprender. Y cuando veo, siempre había tenido emprendimientos, pero no los etiquetaba como tales, eran mis... Había algo que me molestaba, lo solucionaba, o quería inventar algo, crear algo artístico, y lo rentabilizaba. Y ahí fue como, emprendí. Y cuando entré el primer día del MBA fue, yo es el empujón más caro de mi vida, pero menos mal, porque en ese minuto, si no me daban ese papelito, yo no emprendía. Y eso fue la confianza de mis papás. Cariola, que me seguí estando 3 años, a pesar de que al año yo ya sabía, abogado para siempre no, pero pude ¿Quién era tu jefe en Cariola? Sergio Díez y Cristian Herrera. Ah, mira. Entonces los pobres se fueron imitados todos. Yo siempre digo, yo audicioné a Cariola, no me entrevistaron. Fue como, veían las notas y eran buenas notas, pero, oye, ya, imítate a Cristian. Él lo imitaba. Y a Oscar Ferrari, imítalo. Y me dediqué a imitar toda mi entrevista de trabajo y qué. Fíjate que en el episodio anterior estaba hablando con la Coté Aguirre y ella contaba, claro, que al final la vida te pone en situaciones muy difíciles, son quiebres y que de repente... Pero qué difícil es tomar esa decisión, porque a veces cuando estáis metido en la inercia, en ese caso tuyo era Cariola, si no hubiera habido alguien como tu papá que te dijera, ¿sabes qué más? Se acabó, es muy probable que siguiera ahí. Sí. Entonces al final, no sé, me acordaba una vez, bueno, da lo mismo, pero en el fondo hay ¿cómo ayudar a las personas a precipitar esos quiebres? ¿Cómo motivar a las...? Porque es difícil, porque realmente decís, absolutamente. Es que lo encuentro increíble. Para mí, yo soy muy verbal en estas cosas, es como estoy perdido. Y le hablo a toda la gente que me puede ayudar a encontrarme. Papás, hermanos, amigos, amigas, profesores, mis mismos jefes. O sea, yo hoy día, la semana pasada estaba hablando con Sergio Díez, y es mi jefe de hace casi 10 años atrás. Tenemos una relación tan cercana como que siguiera trabajando con él. Y cuando yo Escapolo y mi parque de diversión iba a quebrar en la pandemia, yo llamaba a Sergio con una angustia y él me decía, voy a llamar al tiro al de quiebra. Y me traía el socio de quiebra. Y al teléfono con los mejores abogados de Chile, peleando por mí, como ya mira lo que podemos hacer, ordenémoslo así. Y se salvó. Pero esas relaciones, yo me apoyo, la red de apoyo, buenos socios, todos en la oficina saben qué me pasa. O sea, soy súper legible. Y es tener el corazón en la mano, que tiene cosas que te pueden hacer mucho daño, pero también, o sea, siento que es mucho más lo positivo que saco de ser súper abierto. Saliste de Derecho, entraste al MBA y ¿qué pasó después? Salí del MBA, hice mi extraño en Cariola, terminé el MBA y el 2016 dije voy a emprender. Ya me había convencido que eso era, no sabía en qué. Mi proyecto de emprendimiento dentro de la universidad del MBA había sido traer los escape room a Chile, que no estaba abriendo el primero. Y esto es muy entretenido para capacitar equipos, todo, pero yo era pura narrativa y 0 números. Y tienes que tener las dos. Entonces no me atrevía, porque sabía que era el 50% y no lo tenía.
Y el 2016 me dicen, hay una frase que me encanta, que si no estás en posesión, ponte en posición. Y fue, tengo que renunciar y ahora no tengo la idea, pero tengo la energía para... ¿Pero renunciar a qué? A Cariola tuve un año sin nada. El MBA sí, lo seguiste haciendo mientras estabas en Cariola. Mientras estaba en Cariola. Los fines de semana en Cariola. Ya. Y salí y el 2016 me senté en un escritorio y ponía en Facebook como abogado para emprendedores. Y empecé a correr la voz a todo el mundo. Oye, quiero ser emprendedor, pero soy abogado. Muchos clientes, pero poca plata. Absolutamente, pero me daba lo mismo porque era abogado gratis. Y lo rico era, al fin estaba viendo como el animal emprendedor, lo estaba viendo por primera vez porque en derecho no lo había visto, en el estudio de abogado no lo había visto. Y era con tal de empezar a rozar con ese ecosistema. Y ahí aparecieron más chicos de mi colegio, de 24 años, yo tenía 27, que querían armar una empresa solar. Rising Sun. Y yo, ya, eran 2 rugbyistas, surfer que habían vivido en Hawái, había una mega empresa solar la que hicieron su práctica y la querían traer acá. Ya, y yo le digo, ¿qué tengo que...? No, la sociedad, se la hago gratis y todo. Y dice, el papá de uno de ellos tenía este negocio y le dice, deberías tener al abogado como socio. O sea, va a ser muy importante que ustedes sean chicos, o sea, era un piropo que me da viejo, y va a dar un viejo de 27 que va a dar cierta seguridad y Cariola y todo esto. Y listo, yo no, por la chapita de Cariola, por haber visto temas solares en la oficina, 10% era socio de mi primera sociedad, abogado solar. Entonces ya, no es lo que me imaginaba, pero por lo menos un proyecto propio. Y a los meses, un amigo que interrogaba gratis yo para el examen de grado, me dice, te quiero volver la mano, tengo 2 amigos ingenieros secos, y son Roberto y Andrés, que tienen una idea, quieren emprender con una cosa que se llama Mudango. Y yo, qué choro, ya, pues yo le hago a la sociedad gratis. Y van, me cuentan todo, y yo, una startup, al fin veo una startup, que el 2016 todavía era anomalía. Y le digo, qué choro, y esto qué bueno. Y los ayudé con lo que tenían que armar, y a la semana quedan en el Incubadora Imagine Lab de Microsoft, y quedan 500 proyectos, pero financiaban 5. Me dijeron, nosotros por la pega no nos podemos escapar, porque son todas las semanas los pitch, ¿puedes ir a hacerlos tú? Y de nuevo, como favor, voy. Y la rompiste en el pitch. Voy, porque pitch es la mezcla de derecho y teatro. Para mí es el punto intermedio de argumentación y emoción. Y para mí 50-50, para mí invertir en alguien es 50% emocional y 50% racional. ¿Tiene las credenciales? Sí, las tiene. Sabe de esto, sabe los problemas, cómo hacer. Y al mismo tiempo me calentaría estar 10 años con esta persona y le creo. Y eso es súper de guata. Y eso lo puedo hacer yo en un escenario, porque tengo al abogado y el actor. Y fui, y pitch, ganamos. Y ahí mis socios hoy se acercaron y me dijeron 10% de Mudango, como agradecimiento, esta cosa ya pasa a ser una cosa mayor. ¿En qué este Mudango hoy día, 10 años después? Mudango, 10 años después, ya está en Chile, Colombia, México. Hacemos casi 4.000 mudanzas al mes. Hoy día se nos conoce mucho por mudanza, pero es mudanza y bodega. No soy real bodega porque la gente guarda cosas por un año, más de un año. ¿Sigues con ese 10%? Y sigo se ha ido con las entradas de inversionistas, todo. Pero fue el aprendizaje más fuerte porque ahí tomé... ¿Qué hace un actor abogado en una startup de mudanza y bodega? Y era todo lo blando, la parte más humana, porque uno es seco para lo tecnológico, Andrés, el otro Roberto es un tremendo CEO, pero les encanta el negocio, les encanta estar en la planilla, les encanta hacer crecer el negocio y escalar. Yo soy el 0-1, ellos el 1 al 1000. Y en eso les faltaba un vocero de gobierno, y eso me encanta. A mí venía a podcast, a hacer entrevistas, estar hablando de estos negocios, sacando ideas, reclutando a la gente, las capacitaciones. Entonces era gente, cultura y persona. Y es increíble cómo el mundo del emprendimiento siento que un paraguas para decir que eres multifacético, nomás estás obligado y legitimizado para... Te toca hacer de marketing, tienes un podcast, pero tienes la cabeza financiera por acá. Y yo lo que sé que soy muy malo, que es en lo financiero, lo operacional, mis socios en todos estos proyectos son extraordinarios. Fíjate que increíble, yo estoy rodeado de hartos abogados, gente muy genial, pero claro, la vida lo ha estandarizado y mucho. Yo tuvo Santiago Alamán hace un par de episodios y contó lo difícil que va a ser cada vez más ser abogado en un mundo donde las tareas típicas, para que te lo explico a ti, van a ser más prescindibles. Pero si tú eres un niño de 16, 17 años y tenés que decidir, si eres científico, hay harta alternativa. O sea, tenés ingeniería, tenés medicina, hoy día tenés biotecnología, incluso ingeniería comercial, etc. Pero si eres humanista, hay bien poca. Es bien poco. Casi una sola. Y a mí me encantaría que pasara más. O sea, lo mío, mi locura por la interdisciplina es... Siento que desde la ciencia o las ingenierías y todo están acogiendo las humanidades, como en la Universidad Adolfo Ibáñez, por ejemplo, tiene este programa Core, que es como que tienen que leer literatura y tienen que tener ramos de filosofía, la carrera que sea científica.
Y la Universidad de los Andes, del desarrollo, tiene programas de interdisciplina geniales, pero siento que los humanistas no estamos recibiendo el chorreo de lo más técnico o más empresarial. O sea, a un historiador debería tener un ramo de emprendimiento. Debería saber de que puede ser un podcast. Debería saber cómo porque podría encontrar una viabilidad económica para irse en toda su bola que quizá no es la rentable, pero es la que lo apasiona. Y eso me encantaría ayudar a empujar de que los emprendedores no solamente vayamos por lo de negocios, sino que negocio es palabra muy amplia. Podríamos tener mejores actores empresarios, mejores historiadores empresarios y así. Pero falta esa permeada para el otro lado. Porque son casos muy entretenidos. Pero y además la cantidad de talento. Mi señora es abogado. Uno de sus compañeros curso un homenaje que se murió este año, Felipe Schoenberg, no sé si tú lo conociste. No lo conocí. De una genialidad. Claro, el tipo rompió, se dedicó a la filosofía y terminó siendo uno de los columnistas más influyentes a su corta edad. Pero cuánto talento ahí hay, yo creo que ahí hay un temazo. Sí. Cómo poder aprovechar ese talento, porque las mejores mentes humanistas, la mayoría siguió la carrera de abogado. Exacto. Y el humanista le gusta la historia, y la historia son cuentos. Y el mundo necesita más humanidades. Ajá, totalmente. O sea, la respuesta estoy yo leo muchísimo, y lo que más leo, y cada vez ya me fui por ahí, son biografías y autobiografías. Y me obsesionan, me encantan. Y creo que tiene mucho que ver con ser actor. Me encanta meterme en la cabeza de otro. Y yo, si pudiera vivir 1000 años, sería ¿y ahí cómo sería ser filósofo? ¿Y cómo sería? Y bueno, una forma rápida es actuándolo por unas horas. Claro. Juego a lo que creo que es. Y otra es haciendo entrevistas en un podcast. Uno es como, a ver, pero ¿cómo? Y si yo tengo en común esto y esto no. Hubiese sido así. Y las biografías y la autobiografía es trampa. O sea, esto es agarrar la vida y es un playbook para algo real. O sea, no. Sí. Un libro de emprendimiento siento que o es muy formulaico o queda obsoleto muy rápido, pero una vida de estas cosas, así como cómo te azotan cosas improbables. Oye, bueno, y Mudango, ¿qué pasó después de Mudango? Mudango, entonces, estamos con casi 4.000 mudanzas al mes. Mudanza bodega, nos conocen por la mudanza, pero se quedan por la bodega, que es una relación mucho más larga. México es nuestro mercado principal, que eso igual es raro como de una startup de acá. Queremos seguir explotando estos países por un buen rato ahí para hacer mucho. Y lo lindo que tienen los años locos que nos tocó emprender, que fue como jugar en hard, entre pandemia, estallido y ahora la entrada del AI. Mudango, que era un negocio súper poco sexy cuando lo pichábamos el 2016, porque mudanza, pero que fome, que lata, que físico, y muy operación, esas cosas se van a rayar, se van a romper, es de la naturaleza de estos movimientos. Pero Roberto, el CEO, es una cabeza operacional que todo lo estandariza, todo lo baja a procedimientos. Y el hecho de que sea una lata, que sea fome, que sea viejo, poco sexy, es la mejor barrera de entrada que podríamos haber puesto. Es el desinterés absoluto del resto, como prefiero algo full tecnológico, muy... Nuestro tiene camiones y tiene grúas y tiene racks. Y sin embargo no hay ni un fierro en nuestra... O sea, todo el balance. Y Mudango son empresas externas que capacitamos para hacer servicio adentro. No hay camiones, no hay pionetas. La bodega es arrendada, los racks son arrendados, la grúa es arrendada. Entonces es una empresa livianísima, como debería ser tecnológicamente. Apalancada muy fuerte en tecnología, hasta el punto donde podamos. O sea, que... No, y además que después cuando tenéis bien desarrollado, a nosotros nos tocó un poquito en Cumplo, cuando tenéis bien desarrollado el modelo análogo, después mejorarlo con inteligencia artificial es una ventaja impresionante. Exacto, eso, y a los inversionistas hoy en día, Mudango es algo rico porque está sano, está rentable, está en 3 países, funciona y tiene lo físico, que es también otra barrera de entrada, y es tan fome, tan latero, y es un cliente más encima que, bueno, el de Finto la acaba de recibir platita y la va a invertir. Entonces es un cliente jugoso, rico, reincidente. Nosotros partimos con mudanza, que te cambia ahí una vez cada 3-5 años con suerte, y nos llevamos un take rate del servicio de la mudanza. Fíjate que... Entonces era un margen pequeño para un cliente poco recurrente. ¿Y cómo es ese cliente? El cliente al borde de una mudanza. Es una bomba. Increíble. Entonces, agarramos al cliente estresado, pero en eso, Roberto, Andrés, mi socio, era muy inteligente, como quizás no la vamos a hacer perfecta, pero la vamos a hacer mejor de lo que hay, y eso hay que empujarlo cada vez más para allá. Y como nadie estaba haciendo esto, claro, lo tomamos a la categoría. Un tío mío decía,
La amistad se mide en la mudanza. El mejor amigo es el que aparece para ayudarte en la mudanza. Sí, eso es amor, eso es amor. Y puede sí. ser un buen slogan. Muy bueno. Para una muy campaña. bueno. Qué buena. ¿Y qué pasó en la empresa solar? La empresa solar, yo ya salí de mi participación, invirtió alguien grande encima. Mis socios, los dos estos, los surfers, quedaron adentro y la empresa tiene 30, 40 empleados. Es una empresa sólida, estable, Rising Sun Chile. Y ahí yo hago ya como medio de consejero nomás para esto. Ya. Lo lindo para mí en esa fue, yo fui el primer jefe sin ser jefe, era su socio, pero ellos salieron de la universidad a los 24 años a emprender. Y a mí me daba urticaria, veía el mail que mandaban y habían errores de ortografía, la cosa tal. Entonces, la pedagogía que Sergio, Cristian, todo lo que aprendí en Cariola, estructuras, cumplir los plazos, cómo vestirse para una reunión, si es que estamos yendo a empresa, todo eso se los pude enseñar y me encanta ser profesor. Entonces, Te ganaste el 10%. entonces ese 10% fue más, no fue tanto hacer los contratos, si los contratos son. Obvio. Era esta compañía de ser un pelito más senior y hoy día los veo y son súper empresarios de un negocio también. Ultra físico esta. Bueno, y vamos a la actuación. Oh, ya. Porque ahí ya volviste al final, después de Mudango, quizá a otro emprendimiento, Ajá. y llegaste al core tuyo. Esto, la obra actual. Yo nunca había hecho una obra más de 9 veces en toda mi vida. O sea, yo siempre me aburría. Ya en la sexta era a la próxima, que es lo que me pasa con muchas cosas. ¿Hiciste mucha obra? Hice mucho, pero colegialmente, en la universidad, cuando estudié en Nueva York, alcancé a hacer una. De ahí, mientras estaba en Cariola, armé una compañía de teatro y dije, ¿pero cuál va a ser mi diferencial? Y una profesora de teatro en Nueva York me regaló una obra y me dijo, deberías hacer esta, tiene un monólogo perfecto para ti, comedia. Digo, pero está en inglés, la voy a tener que... Habla en inglés. Y dije, habla en inglés. Y dije, ya, voy a buscar a Nachos y Nachas. Y dije, se abre compañía de teatro para alumnos de colegio británico que quieran aprender a hablar en inglés. Porque hacer obras de Broadway en inglés y pagar los derechos de autor a Broadway. Y hacíamos 3 a 6 funciones de teatro en inglés en la Universidad del Desarrollo en Las Condes, a la facultad que estaba en la calle Las Condes. Y se vendía todo, porque la gente era como estar allá, porque eran libretos súper entretenidos en inglés, emprendimiento, de nuevo, sin tener idea que estaba haciéndolo. Y en la pandemia pasó que fueron los primeros 2 años de toda mi vida en no hacer teatro. Y con lo estresante que estaba haciendo, porque un emprendimiento ya era difícil, yo tenía Mudango, Rising Sun y Escapology. Y paneles, ¿cómo vas a poner una empresa que está echando gente? ¿Funcionaron los escape rooms? Los escape, yo creo que tenía el peor negocio de toda la pandemia, siempre digo eso. O sea, yo me dedicaba a encerrar gente. Y nos encierran a todos por 2 años. Y Kitsania, las familias detrás de Kitsania eran mi inversionista en ese proyecto, yo era el gerente general, siendo que creo que es un rol que no me queda muy bien porque son unas competencias que no son las que tengo. Pero ahí yo miraba esto y era la tormenta perfecta, pues 3 empresas, paneles, ¿cómo vas a poner si están echando gente? ¿Cómo le justifica eso a la empresa? Mudango, cuando empezó el encierro era... ¿Nadie se muda? Nadie se va a cambiar de casa en cuánto tiempo, y en el otro me dedicaba a encerrar gente. Entonces Roberto yo tengo que resolver esta. Roberto es mi socio también en Escapology. Yo estaba un ingeniero acá y Roberto... Eso en Escapology y en Mudango. Y de Mudango, el CEO de Mudango. Y Lucas, que es uno de la Solar, es el comercial de Escapology. Entonces yo di la mitad del negocio de Escapology con tal de tener un civil y un comercial de mi confianza, que ya los veía, el otro, que no necesitaba tanta ayuda, pero eran mis números. Y me los dieron. Y por eso el parque funcionó. Y llega la pandemia, estoy con 3 proyectos. Es mejor tener el 50% de algo que el 100% de cero. Eso. No lo olviden. Absolutamente. Algo es mejor que cero. Así es. Y en la pandemia yo nunca había tenido ansiedad ni así. Y ahí fue terrible. Devolví mi apartamento, vendí mi auto, volví a la casa de mis papás a los 32. No me pude pagar la mudanza en Mudango siquiera. Entonces era ya casi como comedia absoluta, comedia total. Y vuelvo a la casa de mis papás a los 32. Mi hermano ya con sus carreras profesionales, todo, y mirando alrededor todos mis amigos casándose y todo, y como todos ya avanzados en las carreras de abogado o emprendedor, lo que sea, y primera vez que yo había votado Derecho, yo había votado Teatro, pero ahora me estaban quitando emprendimiento y era la primera vez que estaba casi cómodo, podía hacer un poquito de todo, entonces con mucho miedo y sin teatro, que es mi deporte, evidente para los deportistas, y les dije, necesito escribir una obra de teatro, o sea, por lo menos necesito estar como pensando. Y ahí llegamos al teatro. Y ahí escribí Networking. En la pandemia, con mis papás que me iban a dar la mano a veces en los días más terribles. Entonces, lo que yo pensaba que iba a ser una comedia nomás, le puse harto corazón porque lo estaba viviendo y esto tiene una moraleja bien fuerte y no quiero que nunca se vea si es que lo logra o no lo logra, porque eso no es lo importante. Y empecé a escribir, nunca había escrito teatro. Y en el living de la casa de mis papás lo ensayaba. A mi hermano, a mis papás, y de ahí en casa de amigos cuando empezó a abrirse un poco.
Y durante un año fue así, regalando las startups como para su happy hour. Te voy a ir a leer una obra, porque si no tenía director, nada. Voy al Teatro Mori, quiero estrenarla, me dice no te puedo poner en cartelera, porque de jueves a domingo ya está, la cartelera del año ya está y nadie te conoce. Y una obra de emprendimiento me parece muy ABC1, y tenían toda la razón, pues, que nadie sabe quién soy porque van a apostar poniéndome en la cartelera. Pero un artista se va dolido. Pero siempre digo, ahí me sirve tanto esta cajita de herramientas de emprendedor cuando me dicen esto. No hay un no todavía, y de lunes a miércoles, los lunes estamos cerrados y martes, miércoles se arrienda como evento para empresa. Armo una empresa y empecé a arrendar el teatro. Y por eso la obra es los martes o los miércoles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos y amigas de Juégatela, particularmente ustedes emprendedores del retail o comerciantes que están recibiendo público y vendiendo todos los días. Para crecer hay que cobrar, y mejor cobrar bien. ¿Qué mejor que usar la nueva máquina Flight 2 de Mercado Pago? Con ella vas a poder cobrar de manera muy simple y recibir tu dinero de manera instantánea. Prueba la máquina Flight 2 y tu negocio crecerá cobrando más rápido y mejor. Notworking debe ser de las obras más geniales que yo he visto en mi vida. No sé si es mucho decir, pero igual he visto bastante. Pero es que realmente te pasaste, porque llegamos además a un punto bueno, ya han habido series de Netflix, ¿cómo se llama? Silicon Valley, muchas sátiras, porque ya el nivel de estupidez con la que ya el mundo se intoxicó, con tanta liquidez que emanó de las malas políticas públicas, quizás de las impresiones de dinero excesivo, la cantidad de plata que había invertida en cualquier cosa, modelos de negocio absurdos, y es que es muy buena, muy buena. O sea, es buena, y me gustó que yo pensé que iba a ser para un nicho de startups y emprendedores, y no lo es. Acá el público hoy día, el que lo goza, vienen muchos papás, mamás de emprendedores y dicen, qué fuerte ver la vida de mi hija o hijo. Si es que es esto, wow, entiendo de por qué llega a veces súper angustiado, o no la estoy viendo, santo, y yo trato de ser como el papá, dicen, Claro. y trato de ser así. Y vienen muchos también caballeros mayores, y vienen y dicen, en mi época se llamaba ser empresario, tenía una fábrica de vidrio, y esto me pegó en partida doble. Yo fui ese emprendedor y ahora mi hijo está emprendiendo. Entonces, y lo ven desde los dos lados y dicen, esto es muy bonito, porque es así. Y por eso nunca se sabe cuál es el cargo del protagonista. Se sabe que es el fundador nomás. Y están importando de Corea, pero tienen una aplicación y una página web. Y la traté de hacer lo más difuso posible para que una señora que vende cuchuflí diga, También. a mí también me rechazó la corpo esa vez y fue terrible porque me equivoqué en no sé cuánto. Y no hay imitaciones, son ¿Cuándo personajes. te vayas a Nueva York? ¿Cuándo la vayas a Broadway? Eso cuando pensaba así como en 5 años más, ya la hice en España y funcionó. Y fue más drama que comedia porque había mucho expatriado que la fue a ver y se la lloraban viendo a la familia. Es obvio que va a funcionar en Nueva York. O sea, En España. en Queens. Entonces, yo sé que en Nueva York, para una comunidad latina, Lin-Manuel Miranda era puertorriqueño. es mi ídolo absoluto. O sea, esta la nueva obra, en parte es mi Hamilton. Mi forma de reproducir algo que este ídolo hizo. La hice en la obra Notworking, ya la he hecho 6 veces en Perú, en Colombia, en México. Funciona afuera. Ya, pero ¿qué pasa que todavía no vaya a Estados Unidos? Me falta Buenos Aires primero, que esa la quiero lograr en marzo o abril del próximo año. ¿No es necesario partir por Buenos Aires? Es que es como el Broadway latino. Entonces quiero estar en Corrientes una noche. Si tengo que subir a pura gente de Chile para que llenemos el teatro allá, me da lo mismo. Porque no es la plata es como... Sé que allá el teatro es muy importante. Es un referente y me encantaría decir que lo logré. Y lo de Nueva York, si tengo que hacer la vuelta larga y partir por Miami, Los Ángeles, no sé cuánto, pero yo sé que esta obra, en parte, para mí va a ser el día que se haga en un teatro, aunque sea de 50 personas en Nueva York. Tengo una idea. ¿Qué se te ocurrió? No, Montevideo. Feliz. En Montevideo están todos los fundadores argentinos. ¿Verdad? Pues los mercados libres están todos allá. O sea, y hay harto chileno, hay un montón de gente viendo en Montevideo. Me encantaría. Un par de muy buenos amigos que están viendo en Montevideo. Feliz. Yo no estoy buscando acá el premio económico. De nuevo, quiero hacer un monólogo. ¿Qué pasa si es que hago el monólogo que en más países se ha hecho en el mundo? En el verano. Y eso es un juego para mí. Se llama Ignacio, San Ignacio, no sé, hay una playa que está muy de moda en ya, Uruguay. Ya. Pero Notworking es un hijo de la pandemia. La han visto 22.000 personas en estos 5 países. Va a seguir creciendo el próximo año. O sea, todas las funciones siguen llenas en el Mori y en el Toro. Y el sueño máximo con ese, más que se grabe para Netflix, o que como muchos piensan en una escala así,
A mí me encantaría tener 60 años, 70 años y que me digan, están dando networking en Uruguay y ver a alguien de veintitantos años interpretando esto a su versión, adaptado a su país y poder verla desde el... como porque la vivo adentro, me encantaría cómo la ve otro. Y obviamente tenéis todos los derechos de autor y Todo, todo pues, registrado hasta one man en show nomás. Mozambique. Así es. Y durante este último año que Networking se pegó a este gran crecimiento, este es el tercer año, fue que hablando con Tommy Kimber, que es emprendedor, muy amigo de Leo Prieto, estaba en Frutillar con ellos hace un año exacto, la semana pasada, y me dijeron, ¿qué más viene? Y les dije, tengo Networking 2 completa, o sea, la inteligencia artificial no sale la primera, quiero contar qué pasó con ellos 10 años después, y es el precio del éxito, y la voz está cayendo del éxito, quiero contar la historia de todos los founders de cuando vendiste y te rompieron lo que vendiste, cuando te queda el 1% de lo que era tuyo, pero ahora estás siguiendo instrucciones, cuando el programador ya no puede programar, pero dirige un ejército de miles, pero no es lo que él quería hacer. Y contar estas otras, cuando ya te está yendo bien, pero igual creo que hay mucho que decir de esa segunda etapa, porque el primer networking es la partida. Tengo un equipo underdog y vamos a hacer lo que podemos. Y el otro es qué pasa cuando se vuelve profesional. Tú dijiste que en las primeras obras nunca pudiste hacer más de 6 funciones y acá lleváis 140. Acaban 85 funciones. ¿Y podríais seguir en 100 más? Sí, pero absolutamente. Me encantaría saber ¿Qué cuánto. pasó? ¿Por qué? Porque como es mío el libreto, yo improviso mucho. O sea, la más corta dura 1 hora 5 y la más larga 2 horas 10. Mira. Entonces el libreto es un acordeón y según lo que pasa en el día, si yo sé que tú estás en el público y lo sé, vas a estar adentro. O sea, los personajes van a hablar de Nico llega hasta acá y no sé cuánto y el animador del evento va a decir algo y el otro y el inversionista va a hablar de que mi amigo Nico bueno, está acá y para ti es muy raro porque vas a estar ahí. Miranda mío. No. Ay, ya te vamos a sacar para incluir, pero el hecho de que cada función es distinta, como en un país, como nunca había hecho teatro en otro país, como cómo adaptas la obra para que se entienda en otro país. La hice en una plaza en La Serena hace 3 semanas, en una plaza abierta, en un evento de innovación abierto, de día, en una carpa, y había un abuelito, niño, y yo, acá no puedo hablar Spanglish, y acá no puedo, Claro. voy a tener que ir explicando mucho más. Y para los niños tengo que ser mucho más exagerado los personajes. Y funcionó. Y después lo pasas a hacer en Endeavor, en el evento de emprendedores hace 2 semanas atrás, que es Donde en el sur fue en Puyehue, fue en las termas de Puyehue, y era la crema de la crema de emprendedores. Entonces dije, los voy a meter a todos. Y ahí habían 30 chistes extra. Mencioné estaban el de Galgo, el Ignacio Canal, entonces todos fueron mencionados varias veces y para todos que ya la habían visto era como, estoy dentro de este metaverso raro en la cabeza de... Y eso es por lo que no me aburre. Es como, si tú me dices, quiero ir con mi señora al toro, va a cambiar la obra por el hecho de que tú me dijiste, según dónde la hago, quiénes están. Por eso no me cansa ya creo que no. Ahora, Nacho, este talento generalmente viene acompañado muchas veces con, no sé, pues, con sacrificios, con obsesiones, con ¿cómo lo tenéis bien compatibilizado con las otras aristas de la vida? Yo tuve suerte de que siendo abogado como desde muy al principio, porque si no estaría en graves problemas, yo tenía estas 3 empresas, ahora 2, pero yo tenía el 10 y el 15. O sea, yo sumando mis porcentajes no llego a 50 en los emprendimientos en que estoy. Entonces, para mí salir, cuando ya me salí del día a día de ser el gerente de cultura, del día a día, había gente ya lista para tomar los roles y con mis socios hubo paz de que no hubo un abandono de esto porque siempre tuve un tercio y era porque ya se sabía que yo tenía varias cosas. Y es como lo que sabían mis papás y todo esto. El teatro siempre va a estar, pero no va a ser el día a día. La obra la hago una vez a la semana, máximo 2, porque si no, no me dan ganas de hacerla. Entonces, me encanta que sean escasas estas cosas. Y el aporte que tengo a mi emprendimiento es la polinización cruzada de, oye, en la Solar pasó esto, para Muango. Lo de Muango, lo de tecnología, para Scapology. Lo de Scapology va a hacerle un evento a no sé cuál. Y esa red es muy rica, que tiene que ver con la interdisciplina, pero ya vivida como profesional. Y este año el desafío fue con un networking que crecía, los emprendimientos que siguen, que esa conversación con el Leo Prieto y Tomás Kimber fue... Me dijeron, no hagas networking 2, porque va a competir con la 1, y nos queda para rato de la 1. Me dijeron, ¿qué más tenía? Y les conté la historia de Chile, y los 2 fueron a trabajar. Y no me imaginaba en lo que me estaba metiendo, me gustaba siempre la historia, pero primero trabajó el abogado, leyendo, investigando, documentando, bajando esto. Después trabajó el actor y ahora está el emprendedor. Ahora estoy empaquetando esto de dónde se estrena, dónde se va a hacer, a qué escala
¿Y cómo hago de que esto sea un producto educacional? Que los cuartos medios sea una obligación ir a ver la obra de la historia de Chile, porque es una trutruca en vivo para tu país. Y quiero que los abuelos la puedan ver, las abuelas la puedan ver, que son fanáticos de la historia. Y ya está terminada las 2 primeras etapas y ahora estoy en la tercera. Y de aquí a mayo tengo 6 meses para que esta obra parta mucho más adelantado que como fue Networking, que fue como a fuego lento. Pero me tiene, lo que dijiste tú, eso, la de la obsesión, es nomás. Soy así y va a pasar y espero ahí invitarte cuando sea el estreno, pero me ha ocupado buena parte de mi cabeza este año. Seguro. Hablar con Francisco Pizarro y Diego Almagro, y son personajes que no son tan cool como los de Networking, aparentemente. Pero Oye, Nacho, y pensando en el Nacho de 17, porque tú seguramente, claro, actuaste, lo pasaste bien y después llegó la dura realidad y uno tuvo que crecer y llegaste a la universidad y tuviste que seguir todas estas reglas y qué sé yo, y hasta que al final te empezaste a consumir, hasta que llegó tu papá, ¿no es cierto? Y te recogió Claro. un poco. Pero si no estuviera ese papá, ¿cuál sería la advertencia, cuál sería el consejo? Quizás el papá da lo mismo, pero que le daría ya a ese niño de 17, 18 años. ¿Cómo te mantenís la etiqueta? Sí, puesta, eso, ¿cachai? o sea, en eso hubiese dicho como pelea con tu alma por seguir haciendo las cosas que te gustan. No todas tienen que ser profesión, que esa es una cosa que yo también creía, era como actor o abogado, pero me Y gusta. ni siquiera derecho tiene que ser Ni- profesión. no, ni siquiera. O sea, esto hoy día, todos me dicen, ay, pero entonces ya no haría abogado. Sí, sigo siendo, lo ocupo para mi empresa. Es una forma de pensar, si son modelos mentales. Yo volvería a estudiar Derecho, esa era la carrera que tenía que estudiar. Pero sí, durante los primeros años de Derecho abandoné un poco el teatro y me hizo falta y se notaba. Y ahora miro, ¿por qué lo habré pasado tan mal? Faltaba teatro, faltaba esta válvula de escape, que para otros puede ser deporte y cosas así. Y es entender que uno puede tener hartas cosas en distintas proporciones, algunas públicas y otras privadas. O sea, esta cosa, quiero escribir un libro para que te publiquen. No, pero quiero aprender a escribir. Aprende a escribir. Y eso puede ser millones de... Y eso era demasiado blanco y negro. Todo en mi forma de ver la vida profesional, vocacional, era así. Y ahora es muy distinto. Y me encantaría poder llevarme esto más al principio, hubiese sido una vuelta quizás más cortita. Y, y lo otro es ser más como verbal. Hoy día te decía que como lo que me salvó en los momentos difíciles es ser verbal. En ese momento no era tan verbal, era más intelectual, cerrado y no pedir ayuda. Y de haber pedido mucha más ayuda a los 17, 18, especialmente en la crisis vocacional. Investigué, pero poco. Como a mí, mientras estudiaba la carrera de Derecho, era como estar en el colegio. Habían 8 ramos que no me gustaban, 2 que sí. Y eran como los de historia del derecho, pues, y era la historia más fome. Pero, pero, pero lo aguanté por buenos compañeros, buenos profesores, por eso era como un colegio. Pero si es que no le metí esto de estudiar teatro en Nueva York, que gracias a Derecho pude hacerlo, si es que no aprendí a imitar a los profesores y lo hacía canciones para aprender la materia, no la terminaba. Entonces, siento que fue como casi que mi organismo pegando patadas, así como botar creatividad de alguna forma, y lo debería haber hecho más fijo, como más autorizado por mí mismo. Porque Sí, pues, no dejen de ver el TED, la charla TED de Nacho, está en YouTube, que hizo en Frutillar. ¿Cuándo la hiciste el año el pasado? año pasado, justo No. hace un año, ¿Cuánta gente ha visto esa charla? como 15.000. Pero es que hablamos de estas etiquetas, pero es que Nacho aparece, quiero dar spoiler, pero bueno, filo, con varios post-it y de repente cuenta cómo la vida, cómo la adultez le va arrancando estos post-it, se saca estos papelitos, pero de uno de los papelitos se aferró. Fíjate que ayer estuve conversando con una neuróloga ¿Ya? y me decía que uno de los problemas es precisamente cuando te desprendes de aquellas cosas de tus fortalezas. Entonces, la importancia, sobre todo en la adolescencia, la juventud, en la universidad, cuando uno como que no hay ciertas cosas que no puedes abandonar. Y exactamente lo mismo que tú estás transmitiendo con los papelitos, porque cuando ya te despojas de esos papelitos fundamentales, Sí. vienen depresiones, vienen pérdidas de identidad, vienen desvíos totales del camino. Totalmente. Yo leo mucho de esto, de investigación, porque quiero encontrar así que alguien me diga académicamente esto es deseable. No es para todos. O sea, hay gente que es perfecta como especialista. Ojalá mi cirujano cardíaco sea un especialista en eso. Pero yo hago muchas charlas vocacionales en los cuartos medios de los colegios. Me encanta hacerlas. Porque en mi caso, lo único que se nos preguntaba era si sabías o no sabías lo que querías estudiar. La cosa. Y yo lo que pregunto es, ¿quiénes acá saben? ¿Quiénes no? Y digo,
y quiénes están entre varias. Y eso es un tercio. Un tercio, cualquier cuarto medio, la ansiedad que sienten, el susto que sienten es, pero comercial, o civil, o historia, o no sé cuál. Y a eso yo les digo, y mi campaña que voy a hacer toda mi vida es, si es que a tus 17, 18 años ya quieres estudiar 5 cosas, esto no se va a bajar. O sea, solo va a aumentar, vas a salir a conocer el mundo real y va como, se te van a abrir más y más posible. Entonces, tranquilo, elige la primera. Y vas o en paralelo a estar haciendo estas cosas por el lado, o una tras otra. Pero estamos fregados, tú también, como esta cosa, en 10 años más te va a gustar otra cosa. Has paseado por negocio, economía, comunicaciones, o sea, lo tuyo son varias cosas y en una época hacer más para acá y en otra más para acá, pero lo que viste ahí te sirve acá. Y en eso ver la tranquilidad de los niños y las niñas me fascina. Nadie les ha dicho como, en verdad puedes hacer hartas cosas. Y es un bichito que ya tení y así quedaste. Nacho, no sé lo que te agradezco el tiempo. La verdad que cuando te oigo, no sé, pienso así, me imagino Simon Sinek, algunos meses antes de dar su charla del Golden Circle. Porque lo que está ahí detrás de algo que es tan importante en un momento en el cual estamos, la naturaleza humana está siendo desafiada por la tecnología, no sabemos muy bien, algunos ya tiraron la toalla, que no hay nada que hacer, pero precisamente esa humanidad, te voy a contactar con la neuróloga. Por favor. Porque lo que estáis hablando, o sea, de todas maneras, tiene mucho de biología, de neurociencia. Absolutamente. O sea, ahora en la era de AI, la gracia humana va a hacerse lo más humanos posible y en esto esta capacidad de reinvención. AI, inteligencia artificial. La capacidad de reinventarte que te da el tener 2 o 3 cosas a la vez. Que seas capaz de, tú siendo emprendedor, podría estar en un Excel. Estás con un micrófono grabando toda esta mañana. Y eso es un músculo que te hace muy distinto, muy especial, potente a la hora de subirte a un escenario. Son horas de vuelo en otras cosas paralelas y que empujan tu objetivo principal. Compadre, se nos acabó, estamos re devasados con el tiempo, pero ya. Antes de terminar, 10 preguntas finales. Ya. Palabra favorita. Vocación. Palabra que más te carga. Hoy son 2, no puedes. Sonido favorito. En mi familia, que me emocioné. Cuando entramos a la casa, siempre cuando llegáis del carrete, todo, había un silbido, y lo hacemos todavía cuando vamos a ver a mis papás, que es... Y con eso avisáis que llegamos. Qué buena. Ruido que detestas. Ruido que detesto. Es muy específico, pero es cuando siento esas como conversaciones de desinterés cuando uno está actuando o haciendo algo en vivo, algo así, eso como cuando se te desconecta el público. Es terrible, lo odio. ¿Garabato favorito? Qué bueno. Garabato favorito. Como bien, es caracho, como es más peruano, pero porque no es tan insolente, pero es como que a veces se me sale cuando me pego, cosas así, se me sale más peruano. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Me gusta estar parado arriba de un escenario. ¿Y lo que más te carga? Que me diga lo que tengo que hacer. ¿Profesión distinta a la que ejerciste que te hubiera encantado ejercer? Hoy todas. Me encantaría que alguien me dijera que hay espacio en política y para inmolarme si es necesario, pero en algún minuto de mi vida lo voy a hacer. Por favor. Hay espacio en política, Nacho Navarrete, por favor, inmólate. La historia de Chile esa obra de teatro va para allá, es mi patita, cultura y educación. Creo que un presidente Kramer, un ministro Kramer, un subsecretario Kramer puede servir de hacer esto con humor y con mucho cariño y mucha reflexión. Y de nuevo la cabeza partida de racional y irracional, creo que puede hacerle bien en política también. ¿Profesión que jamás ejercería? Profesión que jamás ejercería, contador. Qué buena. Nacho, última pregunta. Si Dios existiese, ¿qué te gustaría que te dijera al recibirte en las puertas del cielo? Que lo aprovechaste bien. Bueno, sin duda espero haberlo aprovechado. Se nos acabó el tiempo, Nacho. Muchas gracias, muy entretenido. Por favor, sigue aprovechando la vida porque yo creo que vaya a inspirar a muchísimo. Muchas gracias, lo pasé muy bien. Muchas gracias, compadre. Ese fue el gran Nacho Navarrete en este nuevo episodio de Juégatela. Nos vemos. Chao.